alguien tiene que dar de comer al mundo, ¿no? Sí. El mundo se ha de alimentar. Sí. Yo creo que Europa seguirá, si las leyes lo permiten, está tirando para... Pero yo veo una fuerza motora en Latinoamérica por muchas cosas para poder alimentar al mundo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy, con mi amigo, con mi socio, con mi pana Reinaldo Cubillos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy bien, ¿y tú, Miguel? Pues con ganas de que vinieras a Madrid a ver el estudio. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Te gusta? Sí, no me lo imaginaba. ¿No? No. Bueno, pues ahora ya sabes que aquí tienes tu casa para venir cuando quieras, Reinaldo. Bueno, Reinaldo, para los que no tengáis LinkedIn, no tengáis Instagram y no tengáis Facebook y hayáis vivido en una caverna en los últimos 5 años, Reinaldo es el socio director de 333 en Latinoamérica. Bueno, además de otras muchas cosas y además de un amigo nuestro y de todo el sector agroalimentario latinoamericano. Reinaldo, si quieres, preséntate un poco para que... Nacido en una lechería, no me digas por qué no elegí el mundo lechero, las vacas son muy aburridas y de hecho hay un dicho en Chile, eres muy vaca, por aburrido. Y básicamente me dediqué a estudiar veterinaria, hice el máster de porcino de la Universidad de Lleida, Zaragoza y también de Madrid, y el 2012 y 13, y posteriormente dediqué una carrera empresarial, emprendiendo, haciendo consultoría, y en el año 2016-17 comencé mi carrera después de 3 años de haber emprendido y haber hecho un trabajo de marca digital, haciendo cursos online, etc. Me llamó 333, me ofreció ser parte de la empresa como socio y en los últimos 5 años, mira, hemos tenido muchas alegrías desarrollando este gran modelo de comunidad. Principalmente yo le llamo una comunidad y es una red de profesionales donde tenemos la posibilidad de hacer industria, de crear riqueza a través de crear relaciones y oportunidades para un sector dinámico. Eso me parece increíble. Yo he tenido la suerte de participar en muchos de los eventos que has organizado en Latinoamérica. He asistido en Colombia. Sí. Acabamos de venir de Argentina, de apoyar al sector argentino allí. La verdad que tengo que decirte que cómo estáis creando una comunidad en los diferentes países, para mí es un caso de éxito mucho más allá del dinero que se consiga, ¿no? Sí. Digo, como empresa. Es una consecuencia, tenemos la filosofía del dinero es una consecuencia. Es un modelo que cuesta mucho monetizarlo, pero creo que cuando se consiguen las confianzas de las empresas que nos patrocinan, eso se hace mucho más fácil. Hoy día contamos gracias a más de 35 empresas que nos patrocinan, que son proveedoras de la industria, que ponen dinero para visibilizarse, pero también para crear más industria, más oportunidades y además sostener una línea editorial independiente que gracias a nuestro equipo de contenido puede tener un liderazgo que hace que seamos únicos en creación de contenido independiente, transparente, riguroso y también con una capacidad técnica muy alta. Mira, yo hoy me gustaría que habláramos contigo, luego vamos a hablar de más cosas, pero me gustaría hablar contigo de Latinoamérica, de un continente que para mí, y cuanto más voy, tengo la suerte de viajar bastantes veces al año, por lo menos cada mes y medio, cada 2 meses estoy allí, sí. Y Latinoamérica para mí es un motor, es fuerza, es juventud, ¿no? Sí. Europa, y hoy lo hemos estado hablando también en la comida con nuestro amigo Pedro, en Europa somos más viejos, ¿no? Es el viejo continente, como su mismo marketing lo dice, pero también es un continente muy rico, hay oportunidades, o sea, yo siempre digo, en todo sitio hay oportunidades, ¿cierto? Aquellos que nos gusta buscarlas, aprovecharlas y que no se escapen, uno las ve en todo sitio. Entonces creo yo que siempre uno como creador e innovador o una persona que se dedica a tirar hacia adelante tiene que detectar las oportunidades y sacar el provecho a ese territorio. Somos creyentes. Hace poco aprendí una frase muy genial de Miquel Cuyel, que uno cuando trabaja en estas empresas que crean comunidad hace básicamente su leitmotiv es crear
territorios ricos y no ricos en territorios. Y eso me ha gustado mucho porque potencia mucho más mi propósito de vida junto con nuestro equipo. Es un tipo muy, muy top, Miquel. Sí. Miquel, te mandamos un abrazo, que has estado aquí invitado y además eres amigo de los dos. Latinoamérica es un continente, es una suma de países. ¿Qué es Latinoamérica? ¿Cómo? Porque desde Europa tenemos siempre utilizamos ¿no? Sí, Para creen que es un definir, país. Sí. siempre definimos Latinoamérica como Latinoamérica, ¿no? Sí. Y desde que viajo allí me doy cuenta que esto no es tanto así. No. Bueno, pasa lo mismo un poco con Europa. Es muy diverso. No podemos tratar de Europa como un país. De hecho, el mismo España es diferente. O sea, y eso creo que también es un concepto errado desde Latinoamérica. Creemos que todos los españoles están tomando vino en bota, pero no es así, ¿sabes? Entonces... Solo la mitad del tiempo. La sí. otra mitad, ¿no? La otra mitad nos dedicamos a veces a trabajar. Sí, efectivamente. Pero ¿tú cómo ves esa diferencia entre los... O sea, si queremos ver a Latinoamérica como motor dentro de... para mí, alguien tiene que dar de comer al mundo, ¿no? Sí. El mundo se ha de alimentar. Sí. Yo creo que Europa seguirá, si las leyes lo permiten, está tirando para... Pero yo veo una fuerza motora en Latinoamérica por muchas cosas para poder alimentar al mundo. Sí. ¿Tú ves diferencias entre los países? Muchas. Son 18 países, Miguel, donde incluso hay un país que habla diferente, que es Brasil, que ese es un motor dentro de un motor. Yo creo que es el núcleo de este motor es Brasil, principalmente. Es una cultura diferente, así también como un Costa Rica y un Nicaragua, que son incluso dentro de una misma región. Nosotros como T3 Latinoamérica a nivel estratégico hemos tratado de no diferenciar, sino que segmentar Latinoamérica como Centroamérica, Sudamérica y en este caso Norteamérica, metiendo a México principalmente, porque México, Centroamérica y Sudamérica, que es Venezuela hacia abajo, son subregiones sumamente diferentes. Porque también dentro de Sudamérica tienes un argentino, tienes un colombiano, un ecuatoriano, un peruano, un chileno, que son totalmente diferentes en hacer negocios, en formas de trabajar, en relacionarse. Y en estos últimos años que me ha tocado viajar mucho, he podido ser un camaleón para poder entenderlos, ver sus necesidades y ganar la confianza. Porque también eso ocurre mucho, de que muchas veces creemos que Latinoamérica son todas las personas muy abiertas, fáciles, y muchas veces eso ha dificultado que ellos entregan confianza a empresas y se generan conflictos y quiebres relacionales. Por tanto, uno cuando crea confianza o cuando uno quiere tratar de entregar algún servicio, es muy importante ser de la manera más profesional posible en la entrega de ese servicio para que esa confianza se mantenga en el tiempo y Latinoamérica aproveche esas grandes oportunidades y esa riqueza que tiene para ser el motor del mundo en producción agroalimentaria. A mí estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me pasa muchas veces en Latinoamérica y en otros sitios es que además de las diferencias culturales, tenemos que educar a un sector. Y me explico, ¿no? Es un sector en el que los negocios se han hecho siempre de una determinada manera, un poco a la antigua, ¿no? Nos íbamos a comer, nos dábamos la mano, trabajábamos, ¿no? Al final teníamos relaciones que venían casi de padres a hijos, ¿no? Te voy a decir. Sí. Y hoy eso ha cambiado. Sí. Esa forma relacional ha cambiado y tienes que aportar un valor diferencial, ¿no? Sí. Identificar ese valor diferencial no es tan sencillo y no siempre se te permite. Sí. Desde el principio. ¿A ti te pasa también? Sí, por supuesto. De hecho, el crear relaciones de confianza entre países de Latinoamérica es totalmente diferente. Por ejemplo, en Centroamérica hemos este año logrado el que una cámara de productores nos haya dado la posibilidad de coorganizar un congreso para ellos, ¿vale? Pero que T3 esté por detrás con todo su conocimiento, know-how, en cómo se crean eventos, y hemos creado de forma histórica un ingreso o una forma de generar recursos para ellos que nunca se lo habían imaginado. Y también positivo para nosotros, porque también nosotros nos vimos beneficiados. Claro. Entonces, eso no lo puedo lograr en Sudamérica, quizás, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero sí en Centroamérica. O en Costa Rica. Porque en Costa Rica el tico es diferente. Es mucho más de abierto y escucha. Y escucha, ¿sabes? Claro. Y mira, hay un ejemplo. Mira, fíjate, hablando
desde las asociaciones. Venimos de Argentina, Colombia, por MEX. Las asociaciones están, para mí es evidente, desde que se constituyen, apoyan claramente a los sectores en el que se constituyan, apoyan al crecimiento de esos sectores, Sí. siempre, si se llevan. ¿Por qué no se hacen más? ¿Por qué no tienen más fuerza? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está ese entramado de trabajo entre las asociaciones? Generar, y yo creo que tiene que ver un poco con esto que has hablado, ¿no? Con generar situaciones de confianza en la que el que se dedica a lo mismo que tú dejes de considerarlo una amenaza Sí. y lo consideres alguien que puede ayudar a hacer crecer algo, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que esta gran apertura que hemos tenido los latinoamericanos nos ha generado que se aumente mucho la desconfianza y las empresas como que han intentado de sumergirse y enquistarse en hacer las cosas por sí mismos y no asociarse. Y eso no quiere decir que yo comparta mi cuenta bancaria y No. contigo. No, es crear una asociación, el crear comunidad, y eso obviamente ha imposibilitado a que estas asociaciones tomen fuerza. ¿Bien? Tomen fuerza, te lo digo desde el punto de vista cuando nos comparamos, por ejemplo, con un Interpork o cuando nos comparamos con un Pork-Chekov, ¿vale? O una National Pork Producers Council, básicamente porque los recursos se generan por cada cerdo producido. Yo creo que ese es un modelo sostenible en el tiempo y que está acompañado con una política pública. Y creo que lo que más tenemos como amenaza y debilidad en Latinoamérica es que las asociaciones o principalmente dependen de los recursos voluntarios por parte de los asociados o por recursos que vienen directamente de un gobierno que puede afectarse de la noche Sí. a la mañana por un cambio de mandato o un cambio de política y no de la misma industria, ¿sabes? Y creo que eso nos puede afectar en el mediano y largo plazo y obviamente si no lo tenemos nos va a complicar mucho. Es que la responsabilidad, es que claro, es importante eso, porque al final el ganadero, históricamente, el ganadero español, imagino que será en todos lados, su trabajo en 1980 en España terminaba el día que subía el cerdo al camión, Sí, ¿no? Y ahí se había terminado su trabajo. Bueno, luego tenía que cobrar del matadero, donde fuera. Y hoy, yo no digo que empiece, porque no empieza ahí, pero desde luego no termina ahí. Sí. Hay un trabajo mucho más o tan importante de comunicación, de asociación, claro. de luchar por problemas que no le afectan solo a él específicamente, sino que de repente que no dejen hacer una granja a un tío a 50 kilómetros es un problema Claro. suyo también. Claro. ¿Sabes? Y eso yo creo que el ganadero, en algunas partes y en algunos puntos, todavía necesita entenderlo del todo, ¿no? Y no ver, Claro. no ver esas asociaciones o federaciones como un ataque Claro. a ellos, porque yo lo escucho, tío, lo escuchaba el otro día en Argentina, lo escucho a veces en Colombia, lo escucho en los que tienen una asociación más instaurada, pasa menos, pero claro, no es una asociación, no es siempre que se haga como se tiene que hacer y correctamente y no sea un reino de taifas donde cada uno va. Debe impulsar la fuerza de un sector y hacerlo crecer. ¿No? Y también el dinamismo de asociaciones dentro del mismo territorio. Por ejemplo, yo siempre saco el ejemplo, porque el único país de Latinoamérica que tiene, creo yo, el modelo, el tejido empresarial donde hay incluso más de una asociación es Brasil, ¿vale? Claro. Brasil creo que es un país que está ya consolidado para poder competir en el mundo de hoy en cuanto a producción agroalimentaria, principalmente porque primero tienen los mayores recursos, ¿cierto? Pero también tienen un tejido donde ya está la integración implementada, el 60-70% está integrado. Eso permite que exista aún un tejido social, empresarial muy diverso, que por tanto eso es una protección frente a cualquier amenaza que pueda existir de la sociedad civil que no quiera más granjas. Veo en Brasil periodistas, odontólogos que invierten en cerdo y apoyan el sector porcino sin haber visto un cerdo. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión, porque hay toda una estrategia financiera de un entramado detrás. Un entramado por detrás que eso crea territorios ricos, ¿sabes? Y no ricos en territorios. Y una gran amenaza que creo yo que existe también en Latinoamérica es la concentración vertical que está existiendo en la industria, porque eso va a complicar mucho en un futuro para la expansión o para el crecimiento de la industria. ¿Sabes cuál es el único problema que tiene eso? Sí. Que no es un problema per se,
es un problema cuando se da demasiado pronto. Sí. Porque la concentración no es mala, pero la concentración cuando el mercado no es maduro, Claro. lo que lleva es a oligopolios enormes que acaban terminando con el más pequeño, claro. Sí, no, pero y que también permite después seguir creciendo y que la reputación de la empresa se afecte mucho, ¿sabes? Porque es muy difícil ser 3, 4 o 5 empresas en un país contra millones de habitantes. Claro. Sí, sí, está claro. La fuerza disminuye, el trabajo... Bueno, a mí... Venga, te voy a hacer una pregunta que yo creo que a mí me interesa. ¿Tú cómo ves el futuro? Vamos a jugar un poco ¿cómo ves el futuro de tu región? ¿Qué te parece? Yo soy muy optimista, ¿eh? Sí, con el yo futuro también. de tu región. Y creo que siempre tenemos que ser optimistas, realistas, pero también más que hablar de calentamiento global, de que todo esto va a estar lleno de incendios, hay que hablar diferente. ¿Cómo seremos? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo va a ser? Claro. Y yo creo que Latinoamérica, bueno, creo que el 50 o el 60% de la producción va a estar en Brasil. Hoy ya lo está. Va a seguir estándolo. Solo que crecerá. Sí, sí. De hecho, si tú me preguntas a dónde te quieres ir a Latinoamérica, mira, ve aprendiendo portugués porque según nuestro departamento de inteligencia de mercados, en Test 3, con muchos datos que hemos sacado de diversos lugares, creo que va a haber una colocación, creemos que va a haber una colocación de 2 millones de cepas más de las 4,5 que ya existen en los próximos 10 años. Claro. Y el 70% van a estar colocadas en Brasil y México. Gran parte ¿En Brasil? En Brasil. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Son los dos territorios que tienen más sentido. Sí. Hombre, la realidad es que si tú me dices por recursos, coño, Argentina debería ser Sí. Pero claro, Argentina tiene el problema argentino, ¿no? Argentina es otra Matrix. Sí, pero Argentina también... tiene el problema argentino. Sí. Pero desde luego debería... Pero es verdad que yo, si me dices... No, es que Argentina es un actor importantísimo dentro también de esto. ¿Por qué? Porque ellos son muy consumidores de carne. Claro. ¿Sabes? Y esta relación que hace 10 años se creía de que la carne de vaca iba a ser reemplazada por el cerdo, ya se ve. Sí. El matambrito ya se posicionó como un producto cultural, social de la sociedad argentina, siendo que hace 10 años atrás se lo daban a los perros. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque para ellos están en abundancia de carne. Entonces, hoy creo que el futuro se va a dar también en países como Argentina a través del consumo local. Creo que quizás también pueda exportar, si su política pueda cambiar. Quizás sí, quizás no. Yo creo que sí. Tienen ahí, para la exportación, ¿no? Tienen el problema que tienen, ¿no? Sí. Que es un país en el que las reglas del juego son complejas de entender, Sí. ¿no? Sí. Que a vosotros, por ejemplo, en Chile no os pasa. Y No. eso es lo que ha conseguido que tengáis unas empresas tan fuertes en el sector alimentario en un país tan pequeño. Pero Chile, por ejemplo, no puede crecer más. Ya. Por temas social, ambientales. Ya. ¿Vale? Principalmente por eso mismo, que hoy día a la industria le cuesta tener ese motor de crecimiento, de dinamización, principalmente por la concentración. Claro, efectivamente. Sí. Porque al final hay la economía es un sistema biológico. Si vivimos en un planeta que está netamente biológico, entonces todo tiene que estar en perfecta armonía. Entonces uno tiene que siempre al momento de poner cualquier modelo de negocio, tiene que tener este binomio, medio ambiente, personas, comunidad y rentabilidad, para poder implementarlo y hacer un territorio rico, ¿sabes? Mira, vamos a hablar ahora de personas, porque me interesa mucho esto. Vamos a hablar de personas de dos maneras. Primero, te quiero preguntar por cómo... Mira, te lo voy a explicar de manera. Me gustó mucho cuando estuve la última vez contigo y con tu equipo. Me gustó mucho lo que estáis consiguiendo ahí, ¿no? Sí. Me gustó mucho la gente aportando, el ambiente que se respiraba. Sí. ¿Cómo estás consiguiendo esa forma tan bonita de trabajar en el equipo? Porque a mí me tiene... Y luego vamos a hablar de fuera, pero primero háblame de dentro. Perdóname que te lo pregunte, ya sé que no, pero es que me interesa mucho. Integración generacional. Tú ves mismo, tenemos a un gran Óscar González que está por detrás con 67, 68 años dando a mí y a Adriana mentoría de una persona con mucha experiencia. Escuchamos a los viejos y no los callamos, como está ocurriendo hoy día en el mundo.
Los viejos tienen mucho que aportarnos y la verdad que también tenemos equipo muy joven, de 23 años. Y creo que el integrar las generaciones es muy positivo para una empresa, pero también el poder unificar los valores que te mueven, que es la unión, la confianza, eso hace que las empresas también acepten el llamado a participar. Estuvimos en la Bolsa de Rosario en la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las bolsas más importantes del mundo de transacción de grano, y los productores que asistieron, que eran más del 70% de la producción, muchos se quedaron afuera porque no pudimos llegar a la invitación, y pido mis disculpas, pero van a seguir existiendo más encuentros empresariales. Hicimos una co-creación, hicimos que el conocimiento saliera de la mismo interior. Yo soy un convencido de que no tenemos que preguntarle a un chat GTP de lo que pensamos sobre el futuro, sino que el conocimiento está en el interior de la persona. Y aquí estamos remontando a épocas socráticas, aristotélicas, de la filosofía real, de que uno tiene que ser aquí una emperatriz, un partero del conocimiento de las personas y co-crear el conocimiento y sacarlo a través de metodología. Y cuando las personas son sometidas a esto, se sienten en un apogeo, Miguel. Las personas se sienten felices cuando ellos se sienten parte de una estrategia. A mí, tío, hablando de eso, porque a mí me encantó el evento. Ya me había gustado cuando lo hicimos en... Espérate, el de Medellín, en noviembre. Ahora vamos a hablar de eso. Ya me había gustado cuando lo hicimos en Colombia. ¿Fue en Colombia donde estuvimos la última vez juntos o fue en Argentina, en Rosario? No, eso me acuerdo, hombre, que eso fue hace, en Colombia, hace 2 meses. En Cartagena, India, hicimos un beta. Un proyecto beta vale. Muy secreto, muy privado para probar la metodología. Fue en Argentina, ¿no? Lo hicimos con nuestra amiga Ariana, ¿no fue? El de Colombia, Cartagena. El de Cartagena. Con Ariana de Bries, al cual envía un gran saludo también ahí. Sí, claro. Y un beso. Esperamos verte, vamos a ver pronto por aquí. Entonces, quiero decir, a mí ese formato de hablar con gente en el que el moderador de la mesa aprende más de lo que aporta. O sea, yo estaba sentado con gente que sabe mucho más que yo de casi todo en la vida, ¿no? Sí. Gente con empresas como las mías, o sea, como la mía, de mi familia, gente acostumbrada a tomar decisiones, gente que ha pasado situaciones súper complicadas en Argentina, bueno, que ha pasado la vida de Argentina, que ya es complicada per se, ¿no? Que le han cambiado las reglas del juego, que tiene que mantener salarios, que tiene que vender gente, ¿no? En una situación. Yo, personalmente, esa dinámica, yo creo que me enriqueció más a mí de lo que yo fui capaz de aportar. Como me pagaste poco, no pasa nada, lo puedo decir, pero me aprendí un montón. No te pagué nada, amigo. Ya, bueno, ya. Puedes decir pero me da no sé qué, porque se van a creer que me pueden contratar así todos y eso solo tú que eres amigo. Pero has sembrado. Eso sí. Bueno, no, pero el tema es que yo de verdad me lo pasé, sobre todo me gustó mucho entender que esas dinámicas de compartir conocimiento son extremadamente guapas. Y ahora vengo a esto que hablabas. Noviembre. Sí. 21, 22 de noviembre. De noviembre, sí. En Latinoamérica vas a hacer un evento que para mí, un congreso que todavía no se ha hecho en nuestro sector seguro, y no sé si en Latinoamérica se ha hecho. Por favor, explícame cómo va a ser ese 333 Experience. Va a ser el primer espacio para personas y empresas para justamente potenciar la unión y la confianza. Nosotros crearemos una metodología de congreso en el cual habrán sesiones tradicionales, ¿bien? Donde los mismos directores de empresas, dueños de empresas van a exponer, ser parte de un panel, pero también vamos a tener por las tardes talleres para que las personas que asistan puedan reservar un espacio, porque serán talleres simultáneos, 3-4 talleres simultáneos, para poder aprender una habilidad. Si tú te quieres enfocar en planificación estratégica, que es una gran falencia y debería también en Latinoamérica, muchas veces tiramos para adelante sin definir una planificación estratégica de la empresa, entonces aprender herramientas de metaanálisis para poder, o herramientas que ya están descritas para poder proyectar cómo vas a crecer, cómo te vas a desarrollar, que son conceptos muy diferentes y clave para la expansión de tu empresa. Entender que no poniendo más cerdas puedes crecer, sino que también siendo más eficiente. Aportando valor de otra manera, está claro. Y este congreso lo hemos también resumido en 4 ejes estratégicos, para no darte el rollo de todas las actividades que tendremos, pero serán 4. La gestión de personas y el liderazgo. ¿Okay? Somos unos convencidos que actualmente estamos en una crisis de liderazgo más que en una crisis de mano de obra. Soy un convencido de eso. Sí,
¿Tú crees? Termina con estos 4 puntos Sí. y vamos a ir uno a uno, que te quiero preguntar Bien. cosas aquí. Vamos a trabajar la gestión de la productividad y la eficiencia. No es lo mismo productividad que eficiencia, con sesiones, talleres y paneles. Vamos a trabajar lo que son economías y mercados. Vamos a desgranar un poco cuáles serán las proyecciones, el tema de la agricultura por contrato, que creo que es algo que ya está desarrollado en Europa, en Brasil, en México, no, en Estados Unidos, que es esto de la integración horizontal. Creo que es fundamental entregar la producción primaria hacia las personas, a las pequeñas, medianas empresas, y la transformación y procesamiento a las grandes exportadoras y procesadoras. Creo que es el perfecto binomio para darle sostenibilidad a nuestro sistema. Vamos a hablar de también, y finalmente, todo lo que es la parte de sostenibilidad. ¿Bien? Del punto de vista no de que se nos va a calentar el mundo, sino que qué acciones podemos hoy día hacer para poder nosotros agregar valor a la cadena aprovechando nuestros residuos. Nuestros recursos. Aprovechando nuestros recursos. Eso. Que realmente, porque realmente lo son. Exacto. Solo son perspectivas. Exacto. Vale, pues vamos a hablar de 2 cosas. ¿Qué? ¿Vale? Primero va a ser la sostenibilidad, pero yo quiero hablar de esa crisis del liderazgo. Yo, fíjate, yo creo, no sé si hay una crisis de liderazgo, lo que sí sé es que hay una crisis de responsabilidad, en general. O sea, vivimos en un mundo, yo no sé si la televisión, no me voy a meter en los valores globales ni en cosas que no toquen, pero yo sí veo, y aquí en Europa es totalmente fehaciente, ¿no? Un mundo en el que los derechos se han apoderado del formato real de las cosas, que es que puedo aportar yo, donde yo puedo ser, ¿no? Como aquel famoso discurso de Kennedy, no es lo que mi país puede hacer por mí, es lo que yo puedo hacer por mi país, ¿no? Y hoy nosotros escuchamos hablar de derechos, todos los derechos que tiene todo el mundo, y a la gente se le olvida que los derechos tienen una contrapartida, que son tus deberes, qué puedes hacer tú para que esos derechos se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, puede ser que haya una crisis de liderazgo, pero, ostras, yo creo que hay una crisis muy fuerte de responsabilidad individual, ¿sabes? Sí. Mira, yo lo que creo respecto a esto es ser bien conciso. Por ejemplo, tenemos un Pedro López dentro de la empresa que él tiene un gran rol, que es la educación. No me gusta la palabra formación porque creo que educación, su concepto etimológico es crear desde el interior a mejores personas. ¿Okay? Formación es como moldearla sin que el cambio sea desde el interior. ¿Vale? Formación no me gusta, se lo he dicho Pedro. Pero él, como un gran líder que está con este proyecto de educación, es clave entender de que hoy en día, cuando estamos en este concepto ficticio de los derechos, los deberes, etc., creo que aquí hay un solo derecho que es clave en nuestra cultura occidental y que tenemos que protegerla y atesorarla, que es la libertad. Pero, como te explicaba anteriormente, la libertad conlleva un gran grado de responsabilidad. Esa responsabilidad es justamente el poder, obviamente, tener un trabajo que tenga un aporte de valor, el poder ser consciente de que uno tiene que generar una familia para que la raza se mantenga, ¿sabes? O sea, esas son cosas sumamente importantes. Te vas a reír porque te falta una de esas cosas, pero... no se te saques estas cosas. Pero bueno, pero creo que es muy importante decirte eso porque la responsabilidad crea la libertad, ¿bien? Y si no hay responsabilidad, se crea un libertinaje, ¿sabes? Y este libertinaje nos lleva a un sitio que... Bueno, sí. Entonces, definiéndolo, Miguel, es eso. Yo creo que el liderazgo tiene que ser fuerte, conciso, tomador de decisión, ir hacia adelante, adaptarse a la integración generacional, pero también conductual. Cada vez vamos a tener un mayor dinamismo de conductas, eso lo tengo clarísimo, ¿ya? O sea, eso es importante porque es verdad que hoy... O comportamiento, no sé, de personas, ¿sabes? Sí. Hoy es verdad que quizá tienes que permitir flexibilidad a la hora de llegar aquí, tienes que permitir que la gente trabaje unas horas diferentes, si se puede. Tienes que permitir, efectivamente... Y cuesta un montón, o sea, te lo digo yo, sobre todo uno que nació en el campo. Sí, es muy difícil. ¿Sabes? En una familia conservadora o en el campo, Miguel. O sea, yo ir a mi ciudad, que estaba a 15 kilómetros, era como ir
a Madrid. Sí, hacías un viaje, ¿no? Sí. Hacías un viaje. Entonces, ese cambio que me ha pasado a mí, imagínate el de nuestros padres que han tenido que pasar por móviles con teclado táctil, y anda a saber lo que le va a pasar quizás cuando ya tengan 70, 80 años, nuestros padres, pero son cambios muy rápidos. Entonces, creo que la clave aquí, pensando hacia el futuro y a los jóvenes que están escuchándonos, es que primero crean en los consejos y siempre respetemos a los mayores, siempre, por un concepto, aunque tú no estés de acuerdo, respetarlos, respetar los otros comportamientos y conductas. Por sobre todas las cosas, lo importante aquí es tener esa capacidad de reconocer el bien y el mal. O sea, te juro que para esto a mí me va muy bien. Vamos a hablar de la sostenibilidad, ¿vale? Porque una de las cosas que se nos vienen echando en cara como sector es que somos un sector que poluciona, ¿no? El mundo que hacemos. Y bueno, yo creo que eso no es así, que es bastante falso. Pero también creo que tenemos una responsabilidad en hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo vais a afrontar esa parte de sostenibilidad, de hablar? ¿Cómo vais a enfocar esta parte dentro del experience? Mira, primero, entendiendo esta trilogía de lo social, lo económico y lo ambiental, ¿vale? Entenderlo con casos concretos, sobre todo la parte ambiental, ¿ok? Que podemos aprovechar nuestros recursos que antiguamente éramos residuos, como tú me corriges, o purines, etc. Ejemplos, biogás, generación de electricidad, cómo lo hicieron algunas empresas. Llevaremos el caso de Chile, por ejemplo, que es muy particular. Pero también el concepto social, o sea, también del punto de vista no es solo regalarle una escuela a la comunidad y después te piras y te vas, ¿sabes? No es así. Es, por ejemplo, hacer pequeñas acciones donde permitir que el lugar donde tú estás trabajando, las personas que vivan ahí puedan crear empresas que provean, no sé, con la colación de las personas, con la mantención, ¿okay? Darle el servicio y externalizarnos y quizás, ojalá, entregárselo a comunidades que estén organizadas y que esa comunidad contrate a las personas y que se vea reflejada y potenciar a la junta vecinal, etc. Y potenciar incluso a los líderes ahí vecinales para que trabajen en conjunto con la empresa para que desde lo más pequeño se potencie el territorio a lo más importante. Muy importante que las empresas participen en eso, en fortalecer los liderazgos vecinales, en poder entregar educación, porque de esa forma tú tienes líderes que no están en contra de tu modelo, sino que entienden que ese modelo es parte de la evolución de tu territorio a nivel pequeño, local, lo más minúsculo. Claro, ¿Okay? Claro. Vale, pero más allá. O sea, hoy, por ejemplo, cuando tenemos los suelos extremadamente o con una fertilidad muchísimo menor de la que había hace mucho tiempo, por haberles dado... yo no soy nadie para meterme con los sulfitos ni con... Es que yo tampoco, sinceramente. Ni con los nitratos. Yo básicamente llevo empresas que lo están haciendo muy bien y que otros vean y no copien, sino que innoven, simulen y... Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver un poco con la responsabilidad y con el uso. Los purines se pueden aprovechar para ser un recurso, pero necesitamos empresas que entiendan que hay que invertir en esa parte también, ¿no? Que esa inversión es importante y que además va a dar réditos. En el corto espacio de tiempo va a dar réditos, porque los problemas que estamos teniendo de energía en todo el mundo no van a ir a menos, ¿no? Sí. Entonces, encontrar sitios donde poder aportar al campo, a los nutrientes y poder aportar a la generación de energía, pues yo creo que es algo que es un territorio que tenemos que explorar. Totalmente. No, y es clave de esto la educación, vuelvo a repetir, porque tú no sacas nada con tener los recursos y que no tengas los profesionales con las capacidades para poder llevar esa tecnología o nuevas herramientas. Yo soy un convencido de que no es porque los empresarios no han querido llevar esto, es porque no han tenido incluso los proveedores que estén dispuestos y adecuados para entregar ese servicio para llevarlo hacia allá. Esta es una gran complicación de Latinoamérica,
Te lo digo porque yo mismo muchas Es veces... mundial, ¿eh? Es mundial. Aquí en España... Sí. Aquí en España, sí, nos ha pasado lo mismo. Entonces, muchas veces hay grandes innovaciones que no es que no funcionen porque el mecanismo de acción, sino porque el que lo implementó no está capacitado ni está formado, ni tampoco tienen que ir austriacos a Sí, Chile sí. o que a ni Argentina. o que ni siquiera nadie se lo ha venido a ofrecer, ¿no? Si ni siquiera nadie te ha venido a ofrecer el servicio, porque si nadie te ha venido a ofrecer cierto servicio, ni siquiera sabes que existe y no se convierte en una necesidad en tu propio pensamiento, porque nada es una necesidad si no sabes que existe, ¿no? Entonces creo que este TED Experience Congress sea como el espacio para que justamente personas y empresas puedan ir a presentar nuevos modelos, crear relaciones, que las empresas que nos van a patrocinar sea como el lugar donde lleven todas sus innovaciones. Claro, que nos abran, que en realidad sea un espacio en el que se abra los ojos a todos los asistentes sobre lo que puede deparar el futuro, ¿no? Exacto. O para buscar estos proveedores y aquellas empresas que quieran llevar su producto o servicio, vayan allí porque habrán los espacios para poder hacer networking y crear oportunidades. Eso es lo que a mí me parece. Incluso para los jóvenes, para que busquen trabajo. Me parece más interesante. ¿Habéis formado un foro para ayudar a eso o cómo? Mira, mi sueño en un futuro es que este congreso incluso haga ruedas de negocio. Ya. O sea, empresas que quieran ampliar su capital o ampliar o invertir, hagan también lo mismo. O sea, antes del 2025 lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en la Patagonia chilena. ¿En la Patagonia chilena? Sí, el 2025. Pero hacia allá va, o sea, es crear un polo, un espacio, un ecosistema para crear oportunidades, para defender, básicamente. Un ecosistema abierto donde las fuerzas centrípetas y centrífugas, ¿no?, lleven al movimiento. Claro. Y crear comunidad. Lo vais a hacer, yo te lo digo desde ya. Para mí, la experiencia que tuve el otro día con vosotros en Argentina fue, pues fue maravillosa, sí. Porque desde luego me llevó a ver que ese es un proceso en el que todo el mundo se enriquece. Todo el mundo se enriquece. Totalmente. Y eso está muy bien. Bueno, Reinaldo, y ahora vamos a meternos con la última parte de las preguntas. Y me gustaría hablar de los frenos. Sí. De los frenos que hay en Latinoamérica, de dónde ves, y podemos hablar de los diferentes países. ¿Me puedes contar lo que quieras? Sí. ¿Qué es lo que nos puede hacer no tener o no ser exitosos en este proceso de convertirnos en el lugar principal para cuidar animales? Mira, lo que más nos puede afectar en Latinoamérica es todo tipo de acciones o factores que afecten el libre mercado. ¿Y qué la política, no? Bueno, está la política, está también la gestión empresarial, sí, la visión empresarial. Es todo este conjunto de hacia dónde queremos ir como país o como territorio. Yo creo que como país, porque ser una Unión Europea es difícil en Latinoamérica. Somos muy diversos. Sí. Pero sí creo que el entender perfectamente nosotros como creadores del único modelo que creo que funciona, que es el libre mercado, de que este tiene que tener un tejido diverso, la mayor cantidad de actores, para que obviamente haya una competencia, ¿vale? La competencia es clave para el desarrollo de un sector, claro, porque si no hay competencia no hay libre mercado, y si no hay libre mercado no hay un precio, y entramos a un precio que está totalmente alejado de la realidad económica, y ahí se afecta la cadena, y al final si hay un precio más alto, el consumidor paga más y al final se afecta el consumo. Entonces, creo que si no corregimos acciones que afecten el libre mercado, principalmente en la atomización de la industria y en implementar ya cosas que están hechas en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, Canadá, que es la agricultura por contrato, ¿bien? Todos aquellos países que aún tienen pequeños y medianos productores, es la gran oportunidad para poder tener un sector atomizado. Bien y fuerte. Aquellos que ya lo perdieron esos actores, porque crear nuevos emprendimientos es difícil. Sí, porque se tuvieron que ir directamente, ¿no? Porque, se tuvieron que ir, ya no quieren más saber del sector, claro. Quedaron cabriadísimos. Entonces creo que eso tiene que ir acompañado con liderazgos políticos, que está bastante podrido eso. Ya. ¿Vale? Pero sí creo que los líderes empresariales tienen que luchar mucho por eso. En Chile, por ejemplo, ya hay una empresa que
creó y está lanzando y desarrollando un proyecto de granjas integradas. Eso lo hace bien a Chile, porque crea un precedente para que otros también hagan lo mismo. Y ojalá que también en México, que es un país que en este momento está en una crisis muy alta, perdiendo muchos pequeños y medianos productores, pero ahí se necesita ya un sistema de agricultura por contrato, ¿vale? Y no que las grandes empresas compren a otras empresas y se verticalicen y que actúen como un océano rojo de tiburones. Es que ¿sabes? En España uno de los grandes aciertos que ha tenido la industria, uno de los grandes aciertos ha sido, bueno, la integración vertical, pero antes de eso, el modelo de integración, porque ha permitido que haya muchos pequeños empresarios. Que quizás no les guste, pero es que no saben lo que ocurre en Latinoamérica. Ya. Es mucho peor perder todo tu negocio, toda tu historia. No, pero la realidad es que la gente ha vivido muy bien en un mundo muy cambiante, con muchos problemas, y en un mundo rural. Que mantener en el mundo rural hoy, en Europa, capacidad adquisitiva, darle un futuro a tus hijos, tener un modelo de inversión, poder ir a decirle a un banco, oye, tengo una idea de inversión que me va a apoyar además, ¿sabes? Que viene... Ostras, eso ha generado una seguridad en entornos, por más que ahora ese modelo se esté poniendo en entredicho por las grandes asociaciones animalistas, ¿no? Y te lo digo con total experiencia en el caso, porque al estudiar en Europa yo estuve con compañeros que tenían 2, 3 naves y era una fuente de ingreso para la familia brutal, siendo integrados. Claro. No. Bueno, que la gente ha venido a estudiar. 2, 3 naves y tenían un sueldo mejor que un profesional. Nosotros hoy en nuestra empresa fomentamos que la gente que ha empezado a trabajar, fomentamos que los hijos de la gente que ha empezado a trabajar con nosotros vuelvan a invertir en ellos y en nuestra compañía para ayudarles en un proceso de crecimiento, y que sabemos que quizá lo que valió para su padre ya no vale para 2 hermanos o para 3, y entonces tratamos de ayudarles para que crezcan. Pero esto estoy seguro que lo hacen muchas más empresas, además de la nuestra, ¿no? Y esto va a ser un trabajo tuyo, Miguel, y acá te voy a dejar un desafío, que creo que tenemos que seguir trabajando en cómo podemos crear más innovación en el desarrollo y la expansión de la industria del cerdo o agroalimentaria, a través donde las consumidores sean parte del modelo de negocio. Yo creo que, no sé, también es una pregunta para los abogados que quizás estén viendo esto, pero que si existe un instrumento legal en el que el consumidor, al comprar, inmediatamente sea socio o sea parte de las acciones de una empresa, o que una persona que tenga $2.000 o $3.000 los pueda poner en una empresa que presente un modelo de negocio ganadero y que sea parte de eso. Y así hacemos también al consumidor final. Hombre, esa parte de crowdfunding, llevo mucho tiempo pensando en la parte del crowdfunding de empresas agroalimentarias. Dentro de un par de semanas va a venir el CEO de una de las grandes consultoras de nuestro país a hablar de esto. Yo, fíjate, que creo que el contrato, no sé si es en forma de accionariado, lo veo más difícil, pero sí en forma de contrato entre la empresa y el consumidor, es una forma de hacernos a todos responsables de la transacción que estamos haciendo, ¿no? Y del momento que estamos viviendo. Y de industrias estratégicas para el mundo. Es que realmente, claro, tú cuando dices, no, es que el sector agroalimentario es una industria, bueno, no sé si es una industria contaminante más que otras o menos. Lo que sí sé es que hay pocas cosas más importantes que comer. Que cuando falta la comida... ¿Y qué mejor sería, Miguel, que al consumir, al pagar por un producto, te haces socio y contribuye a que esa empresa tenga más recursos para que siga invirtiendo en ser más eficiente, más sostenible, y que obviamente acompañe todos estos cambios y desafíos que va a tener nuestra industria, que los va a tener? Hombre, y además han empezado ya, o sea, es un hecho que por eso para mí Latinoamérica tiene una ventaja competitiva importantísima, que es la capacidad de crecimiento. Nosotros aquí en España estamos más constreñidos al cambio, ¿vale? Porque tenemos un modelo ya maduro de negocio. Lo vamos a hacer y cambiaremos y haremos, pero es más difícil rehacer que hacer de nuevo. Sí. Es mucho más difícil, ¿no? Rehacer lo que ya está que hacer cosas nuevas. Entonces, para mí, por eso, el continente latinoamericano, ciertos países con más relevancia que otros, aquellos que tengan gran capacidad de grano, básicamente los que tengan gran capacidad de producción de grano o tengan muy cerca a un gran productor de grano. Si eres Chile,
o pues me da igual que lo hagas tú, porque si no te lo van a hacer los argentinos o los chilenos o los brasileros que están al lado, ¿no? Y si eres... y si estás en Paraguay o en Bolivia, pues la misma historia, ¿no? Al final. Entonces, creo que por ahí es por donde podemos ver. Yo, últimamente, lo que estoy viendo, desde aquí, desde España, se ven de todas maneras, se ve un problema sobre todo político, ¿no? Sí, Bueno, sobre todo, pero es un problema político de inestabilidad que a la hora, por ejemplo, de realizar inversiones... Cuesta. Me imagino que si yo fuera un inversor, preferiría ir a un país en el que estuviera más seguro, ¿no? Antes costaba imaginárselo siendo chileno porque veníamos pasando de procesos cada vez más estables políticos, pero estos últimos años Chile ha tenido una inestabilidad muy alta y he visto lo que es una inflación, he visto lo que es un aumento sostenido del costo de la vida y ahora entiendo a un inversor que tenga temores de que quizás su dinero no desaparezca. Ya. Entonces, yo creo que esto es parte de los cambios cíclicos de la política de Latinoamérica. Sí estoy muy contento de los nuevos liderazgos que están renaciendo, que están obviamente abriéndole los ojos a las personas. Le hacen llamar la resistencia, principalmente un poco para que nos demos cuenta de la gran oportunidad que tenemos, de que tenemos una gran responsabilidad para obviamente proteger nuestras libertad, educar, crear oportunidades, hacer que las personas entendamos que somos ultramente poderosos. Cada individuo, si supiese y tuviese la conciencia del gran poder que tiene y que tiene que está dotado, automáticamente seríamos una comunidad diferente. El tema es que, claro, tratan de llevarnos a colectividades, a pensamientos colectivos, a que seamos parte de algo. No, si la clave está en potenciar al individuo. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo ahora estoy trabajando para una compañía de análisis de datos que analiza el grupo desde el individuo. Mira. ¿Vale? Y entonces eso potencia al individuo porque entiendes que siendo cierto que la suma de todos genera el grupo, también es cierto que actuar sobre un individuo concreto, en ganadería me refiero, mejora a todo el grupo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender. Yo entiendo los grupos. A mí, yo formo parte, me siento parte de un país, me siento parte de una región, me siento parte de un mundo entero en el que somos. Entiendo un grupo, me siento parte de muchos, pero creo que para apoyar esos grupos, primero que soy yo el que está ahí para apoyar esos grupos, claro, y no esos grupos están ahí para apoyarme. Para apoyarme, claro. Y después, que solamente es la mejor versión de mí mismo la que va a aportar al grupo, valor o a la comunidad. Con todos los... Dicho eso, la comunidad, cuando yo tenga un momento de debilidad, podrá aportarme y ayudarme porque todos podemos tener momentos de debilidad, ¿no? Y es bueno. Bueno, Reinaldo, tío, nos tenemos que ir, me van a echar la bronca aquí, llevamos aquí no sé cuántos minutos hablando, me van a matar aquí dentro. Primer paso para la potenciación del individuo es el autoconocimiento, es clave. Si tú tienes algún factor o algún puesto de liderazgo, potencia el autoconocimiento de tus personas. Vas a ver que van a ser dioses. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias, tío. Oye, por favor, vuelve pronto, porque es un placer tenerte aquí. Bueno, tío, muchísimas gracias. Espero que la gente se lo haya pasado tan bien como me lo he pasado yo, la verdad. Y, tío, mucha suerte en el Experience Congress. Y nos vemos allá, Medellín, 21-22 de noviembre. Nos espera. Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas tardes. Chao. Vamos.